Generaciones de guerras. Bomba de neutrones. ¿Solución definitiva de las guerras? Cuando hablamos de guerra nos referimos generalmente a un conflicto armado entre dos grupos humanos relativamente masivos, empleando todo tipo de estrategias y de tecnologías, con el fin de imponerse de manera violenta sobre el otro, ya sea causándole la muerte o simplemente la derrota. La guerra está en permanente estado de mutación, por la necesidad de las partes de superar a su contrario. Por eso, Luttwak decía que la estrategia es paradójica, ya que el fortalecimiento de un bando lleva al oponente a diseñar medios para tratar de derrotarle de otra manera, procediendo para que los recursos de aquel queden inoperantes. Así, para hablar de la existencia de una generación de guerras o de una nueva forma de hacer la guerra, esto es, de una revolución de los asuntos militares, que permita diferenciar entre tipos de guerras y distinguir entre periodos, a juicio de algunos autores deben darse tres condiciones esenciales, a saber: la aplicación de una nueva tecnología, una modificación de los procedimientos y un cambio generacional, y que todo lo cual sirve y derive en un cambio en la forma de hacer la guerra. Qiao cifra el resultado en un cambio de los esquemas de pensamiento. En cualquier caso, y como sostiene el general André Beaufort, uno de los elementos esenciales de la estrategia militar ha sido siempre comprender más deprisa que el adversario las transformaciones de la guerra. Esa fue la razón del éxito en sus ámbitos de Napoleón, Clausewitz, Grant, Moltke, y que es esencial distinguir una evolución lineal de la mutación y el cambio de tendencia o de paradigma. Distinguirlos permite conciliar a Beaufort, mutación, con el pensamiento de Sun Tzu, o Jomini, evolución, que afirma que los métodos cambian pero los principios permanecen inmutables. Guerra de primera generación. Se inicia con las armas de fuego y la formación de ejércitos profesionales al servicio de los estados en reemplazo de milicias mercenarias al mando de diversos poderes en un mismo país. La búsqueda de un mayor poder de fuego llevará a la industrialización de la guerra. Esta primera generación de guerras se caracteriza principalmente por un intento de establecer en la batalla el orden, entendiendo por este desde las disposiciones tácticas de los ejércitos al uso generalizado de uniformes, normas, disciplinas, ordenanzas, etc. El objetivo de este orden es el choque que permita a las bayonetas encontrarse. La finalidad del choque es destruir al enemigo o expulsarle de una zona que ocupe o haya alcanzado. Guerra de segunda generación. Se traduce en la combinación de un poder de fuego determinante a cargo de la artillería y el avance frontal de la infantería bajo su protección. Los conflictos de segunda generación implican la existencia de acciones bélicas entre dos estados, fundamentalmente debido a reclamos territoriales. Escribía Guillermo Ferrero: la guerra con restricciones constituía uno de los más altos logros del siglo XVIII. Pertenecen a una serie de plantas de invernadero que solo pueden darse en una civilización aristocrática y cualitativa. Ya no somos capaces de ello. Se trata de una de las cosas más hermosas que hemos perdido como consecuencia de la Revolución Francesa. Y es que, a partir de la Revolución Francesa, tendrán lugar lo que los Toffles llamarán guerras de segunda ola. Estas son guerras industriales entre ejércitos burocratizados que implican a la nación en su conjunto, como materializa, siguiendo la propuesta de Rousseau, la famosa ley del 23 de agosto de 1793, en la que se implementó la reforma de Carnot. Los jóvenes pelearán. Los hombres casados forjarán las armas y transportarán abastos. Las mujeres harán tiendas y vestidos y servirán en los hospitales. Los niños convertirán telas viejas en hilos. Los ancianos se harán transportar a la plaza pública y encenderán el valor de los combatientes. Predicarán el odio contra los reyes y la unidad de la república. Esta movilización introdujo por primera vez la guerra de masas y se combinó pronto con innovaciones de artillería, la táctica, las comunicaciones y la organización, dándose un paso hacia un nuevo tipo de guerra.
Guerra de tercera generación. Se presenta sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Para evitar el desgaste de la guerra de trincheras, se modernizaron los tanques, así como el uso masivo de los aviones para bombardear al enemigo, sobre todo sus principales ciudades y la infraestructura como centrales eléctricas, fábricas, agricultura, etc. Le afecta por completo a la población civil, la cual se ve inerme ante los ataques del enemigo y o frente a las claudicaciones del ejército de su país. Se busca destruir la infraestructura del enemigo para que sea incapaz de defenderse. Así lo aplicó la Alemania nazi contra Polonia, Yugoslavia, Noruega y Francia, e intentó hacer lo mismo contra la Unión Soviética, pero fracasó. Al final, sus enemigos la aplicaron la misma estrategia. Aquí se hizo un gran uso de guerra de guerrillas, sobre todo en las batallas como en la de Stalingrado, pero también en Yugoslavia, además del gran papel que jugaron los partisanos en toda la guerra. En la guerra de cuarta generación se dan escenarios en donde los medios de comunicación de un país atacan con todo a quien gobierna dicho país. Hablan de una situación de ingobernabilidad e incluso piden que el gobierno y o ejército de otra potencia intervengan. Sucede que artificialmente aparecen movimientos sociales y grupos opositores a protestar por la situación de dicho país. Se acusa al gobierno de represor y fraudulento. Suele ocurrir protestas, muchas veces sobredimensionadas, por los medios de comunicación y por las redes. La llamada guerra de cuarta generación es una denominación dentro de la doctrina militar estadounidense que comprende a la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, el terrorismo de Estado, u operaciones similares y encubiertas, la guerra popular, la guerra civil, el terrorismo y contraterrorismo, además de la propaganda en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, la población civil y la política. En este tipo de guerras no hay enfrentamiento entre ejércitos regulares ni necesariamente entre estados, sino entre un estado y un grupo de violentos, o no mayormente entre grupos violentos de naturaleza política, económica, religiosa o étnica. La realidad es que Estados Unidos diseñó este tipo de guerras para evitar enfrentamientos directos, solo invade países en desventaja que son incapaces de defenderse, o que previamente han sido destruidos por otras guerras, como sucedió en México, Panamá, Irak, Afganistán y Yugoslavia. Precisamente la guerra híbrida o guerra de cuarta generación considera que basta con la manipulación, los grupos de choques pagados, así como políticos opositores que se victimizan para imponerse. Por ello es falso, pues a pesar de la manipulación, la realidad siempre determina para hacerse pensar. Para triunfar, las guerras civiles híbridas y o de cuarta generación se disfrazan de causas legítimas, incluso de revolucionarios, cuando en realidad es que suelen actuar al servicio de potencias extranjeras. Pero eso, con el paso del tiempo, las personas suelen darse cuenta de su error y apoyarlas, sobre todo cuando operan contra las conquistas sociales y en otros ámbitos de los espacios políticos e históricos. Por otra parte, es de suma importancia señalar que en este tipo de guerras aquellos que las patrocinan hacen uso de quienes puedan, sin importar ideologías. Pueden usar feministas, ecologistas, anarquistas, grupos antiaborto, grupos religiosos, grupos de extrema derecha, grupos LGBT, barras bravas de fútbol, ONG, etc. El paramilitarismo juega un papel importante en esta clase de guerra. Sobre todo existe para evitar que el ejército u otros cuerpos represivos del Estado se impliquen directamente en la represión y así se evitan condenas internacionales y judiciales. Guerras de quinta generación. En la actualidad, las guerras no se libran de la misma manera que antes. Las guerras convencionales han sido reemplazadas por las guerras de quinta generación, en las que la tecnología, la información y la comunicación juegan un papel clave. Estas guerras buscan obtener ventajas militares, políticas y sociales a través del uso intensivo de la tecnología
lo que ha transformado el modo de hacer la guerra. En este artículo exploraremos las características de la guerra de quinta generación, su evolución a lo largo de la historia y dos ejemplos recientes que nos permitirán comprender mejor cómo se desarrollan estas guerras. En primer lugar, la información y la comunicación son fundamentales en este tipo de guerras. La capacidad de obtener, procesar y difundir información es esencial para obtener ventaja sobre el enemigo y para controlar la opinión pública. En segundo lugar, la guerra psicológica es otra de las características de las guerras de quinta generación. Se busca afectar la percepción del enemigo y de la sociedad en general a través de la propaganda y la manipulación de la información. En tercer lugar, el uso de drones o robots se ha convertido en una herramienta fundamental de las guerras de quinta generación, permitiendo llevar a cabo misiones de reconocimiento y ataque sin poner en peligro la vida de soldados. En cuarto lugar, el ciberespacio se ha convertido en un nuevo campo de batalla en el que se desarrolla una guerra digital para controlar la información y la comunicación. Por último, la inteligencia artificial está empezando a ser utilizada en las guerras de quinta generación, permitiendo una mayor automatización de los procesos y una toma de decisiones más rápida y precisa. A pesar de que las guerras de quinta generación son relativamente nuevas, ya hay algunos ejemplos de éxito y su implementación. Uno de ellos es la guerra de Ucrania, que comenzó en 2014. En este conflicto, Rusia ha utilizado una combinación de tácticas militares tradicionales junto con técnicas de guerra de quinta generación. Por ejemplo, las fuerzas rusas han utilizado la guerra psicológica para controlar la narrativa en los medios de comunicación, la desinformación y la propaganda para influir en la opinión pública tanto como dentro o fuera de Ucrania. Además, las fuerzas rusas han utilizado drones para llevar a cabo misiones de reconocimiento y para coordinar ataques. El ciberespacio también ha sido utilizado para llevar a cabo ataques informáticos y para controlar la información. Todo eso ha permitido que Rusia tenga mayor control sobre la situación y le haya dado. Otro ejemplo del éxito de la implementación de las guerras de quinta generación es la guerra contra el Estado Islámico en Siria e Irak, que comenzó en 2014. La coalición internacional liderada por Estados Unidos utilizó una estrategia de ciberguerra para identificar y desarticular las redes de comunicación y financiación del Estado Islámico. Además, se utilizaron drones para llevar a cabo misiones de vigilancia y ataques selectivos, y se utilizó la inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de datos y predecir los movimientos del Estado Islámico. También se utilizó la propaganda para debilitar la imagen del Estado Islámico ante el mundo y socavar su base de apoyo. En resumen, la combinación de herramientas tecnológicas avanzadas juntos con tácticas militares convencionales ha permitido a la coalición internacional derrotar al Estado Islámico en gran parte de su territorio en Siria e Irak. Es importante destacar que las guerras de quinta generación no solo se utilizan en conflictos militares, sino también en la política. Muchos gobiernos y grupos políticos han implementado estas estrategias para tomar el poder a través de los medios aparentemente democráticos como las elecciones. En países de Latinoamérica se ha visto cómo se utilizan estas tácticas para manipular la opinión pública y obtener ventajas en las elecciones. Estas guerras de quinta generación en la política se enfocan en el control territorial y en la expansión del poder en vez de objetivos militares. En conclusión, las guerras de quinta generación han evolucionado para incorporar tecnologías avanzadas y técnicas de guerras no convencionales. Guerras de sexta generación. Las guerras de sexta generación abarcan todos los aspectos posibles de desestabilización del país contra el que se acciona. Esto incluye su economía, su moneda, sus redes de abastecimiento, sus redes de distribución y comercio, su producción, su cultura popular, sus valores éticos y morales, sus formas de gobierno, sus instituciones del Estado, sus líderes políticos, su integridad territorial, sus partidos políticos, sus organizaciones populares y movimientos sociales.
Esta guerra de sexta generación ataca con un plan muy bien estructurado, desde los tanques pensantes de las fuerzas aliadas de los Estados Unidos a todos los factores antes mencionados, con una alta sincronización criminal. Su principal ámbito de acción es el control de la información y comunicación, tanto nacional como internacional, causando así un efecto devastador en la manipulación de las matrices de opinión contra el gobierno enemigo. La guerra de sexta generación persigue la destrucción del orden jurídico internacional, la creación de enemigos necesarios, la destrucción de los Estados-nación, y se hace uso de la guerra económica y total y de la ciberguerra. Se entrenan, crean, financian y utilizan ejércitos difusos y hasta llegan a la creación de estados difusos como el Estado Islámico. Guerras sin límites son ataques integrados explotando todas las áreas de vulnerabilidad como lo son la guerra cultural, controlando e influenciando los puntos de vista culturales de la nación adversaria, y la guerra de las drogas, invadiendo una nación adversaria con drogas ilegales. La guerra de la ayuda económica, empleando la dependencia a la ayuda financiera para controlar al adversario. La guerra ambiental, destruyendo los recursos ambientales de la nación adversaria. La guerra financiera, subvirtiendo o dominando el sistema bancario del adversario y su mercado de valores. Y la guerra de las leyes internacionales, subvirtiendo o dominando las políticas de las organizaciones internacionales o multinacionales. La guerra mediática, manipulando los medios de prensa nacionales y extranjeros, llamados Fox News. La guerra de Internet, mediante el dominio o destrucción de los sistemas informáticos transnacionales. La guerra psicológica, dominando la percepción de las capacidades de la nación adversaria. La guerra de recursos, controlando el acceso a los escasos recursos naturales o manipulando su valor en el mercado. La guerra de contrabando, invadiendo el mercado del adversario con productos ilegales. La guerra tecnológica, ganando ventaja en el control de tecnologías civiles y militares claves. La guerra de sexta generación se basa precisamente en esta doctrina de la guerra permanente o guerra sin límites y en la doctrina del alcance global, para los cuales no existe tiempo ni espacio que delimite los escenarios de guerra. Es una guerra difusa y holística que abarca todas las alteraciones posibles en todos los órdenes de la vida. Guerra de séptima generación. Son las que se centran principalmente en la inseguridad que suscita el nuevo y difuso terrorismo, recogiendo algunas partes de la sexta generación, principalmente los referentes o que los estados caen con confusión y quedan totalmente inmersos en la asimilación del otro. Bomba de neutrones. La bomba de neutrones, también llamada bomba N, bomba de radiación directa incrementada o bomba de radiación forzada, es un arma nuclear derivada de la bomba H que los Estados Unidos comenzaron a desplegar a finales de los años 1970. La invención de la bomba de neutrones se atribuye a Samuel Cohen, que la desarrolló en 1958. Su ensayo se autorizó y llevó a cabo en 1963 en Nevada. Su desarrollo fue aplazado por el presidente Jimmy Carter en 1978 tras protestas en contra de su administración por planes de desplegar ojivas a Europa. El presidente Ronald Reagan reinició la producción en 1981. Varias naciones tienen capacidades de construir ojivas de neutrones, que son en realidad bombas capaces de ser transportadas en misiles. Sin embargo, no se conoce con certeza si las han construido. En una fracción de segundo tras la explosión de la bomba atómica, se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a una distancia de 3 kilómetros. Estas partículas invisibles bombardean todo lo que se encuentra a su paso, incluyendo los cuerpos humanos, y destruyen sus células. Los explosivos nucleares tácticos de radiación aumentada o bomba de neutrones, que han sido desarrollados debido al cambio de opinión de algunos estrategas tácticos de la guerra nuclear, que estiman que es mejor pelear una guerra nuclear
que disuadir al adversario de realizarla, como es el consenso generalizado hasta la fecha. Este cambio de estrategia ha incentivado el mejoramiento de las armas nucleares tácticas, emergiendo la bomba de neutrones. Esta arma nuclear ha sido desarrollada como una arma nuclear limpia. Estas dosis nocivas alcanzan una distancia aproximada de 2 kilómetros del punto de explosión, cubriendo un área de 12,5 kilómetros cuadrados. Dentro de esa área, la mayoría de los individuos expuestos sufrirán enfermedades por irradiación y los que se encuentran dentro del quinto área más cercana al centro de la explosión sufrirán la incapacitación inmediata y posterior muerte. Los adeptos de la bomba de neutrones refuerzan su convicción que, de usarse, enfatizando al restringirse el uso de las armas nucleares tácticas, solamente artefactos de baja potencia, como el caso de esta bomba, es posible crear una barrera que impida un escalamiento de la guerra nuclear táctica o de la guerra nuclear estratégica. Otros destacan como una de sus buenas características la de provocar poco daño colateral a la población civil y a las instalaciones del campo de acción, y al ser limpia, esta es fácilmente ocupable. Además, se ha argumentado que esta bomba provoca mayor efecto disuasivo sobre el enemigo que las armas nucleares convencionales. Creemos que el uso proporcional de bombas de neutrones tiene un efecto devastador rápido, limpio, inmediato y limitado, que evita el costo masivo de pérdidas de vidas civiles y de soldados que implican las guerras convencionales. Mata a seres vivos sin dañar construcciones y edificios. Así como el efecto de las armas nucleares tradicionales se da fundamentalmente a través de la ola de calor y la presión que generan, estas bombas liberan la mayor cantidad de energía en forma de radiación de neutrones. En una fracción de segundo, tras la explosión de una bomba atómica, se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a una distancia de 2 a 3 kilómetros. Estas partículas invisibles bombardean todo lo que se encuentra a su paso, incluyendo los cuerpos humanos, y destruyen sus células. No destruye infraestructura, solo fulmina la vida orgánica en un radio de 2 a 3 kilómetros y la radiación letal desaparece 48 horas después de la explosión. Hasta su muerte, Cohen creyó que la bomba de neutrones podía ser un arma segura para los civiles, pues su campo de acción estaría limitado a las zonas de batalla. Como se ha dicho, la bomba de neutrones va a producir paquetes de 1 kilotón de poder. En contraste, la mayoría de los conos de combates tácticos que se almacenan en Europa son de 10, 20 y 50 kilotones. Una bomba de neutrones que explotara en el aire a 119 metros destruiría todas las estructuras solo dentro de una distancia de 128 metros del punto cero o directamente encima o debajo de la explosión. Instantáneamente mataría a cualquier persona dentro de ese radio de 0,8 kilómetros y a las personas que estén dentro de un radio de 1,6 kilómetros les causaría la muerte retardada hasta un mes después de la explosión. La radiación de neutrones es de una energía muy grande y puede penetrar el blindaje de los tanques, la tierra, piedras y materiales sólidos usados normalmente para proteger al personal militar y sus equipos, y de la radiación de menor energía producida por la precipitación radioactiva. La radiación de neutrones se dispara rápidamente, según dicen los científicos de Estados Unidos, permitiendo a las fuerzas amigas invadir y ocupar el territorio bombardeado y si quiere usar el propio equipo enemigo. No obstante, para mediados de 1980, el entusiasmo por la bomba de neutrones disminuyó drásticamente y el proyecto fue básicamente abandonado. La bomba de neutrones, como se dice, nunca salieron de Estados Unidos, fueron desmanteladas por el gobierno norteamericano durante el mandato de Bush. No debemos olvidar que, en definitiva, las bajas más importantes en las guerras convencionales de primera a séptima generación son las civiles, no las militares. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, el número total de bajas civiles y militares fue de unos 40 millones. Las estimaciones oscilan entre 15 y 22 millones de muertos y unos 23 millones de militares heridos, lo que sitúa entre los conflictos más mortíferos de la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, su costo se estima en 40 millones de civiles y 20 millones de soldados. En septiembre
Entre septiembre y noviembre de 1940, la ciudad de Londres fue bombardeada directamente por los aviones alemanes de día y noche. Más de 1 millón de hogares fueron destruidos y se calcula que 40.000 civiles perdieron la vida, casi la mitad de ellos en Londres. El 13 de febrero de 1945 sería distinto. Esta vez no se trataba de un ataque más. Los habitantes alemanes de Dresde serían víctimas de uno de los ataques más crudos y mortales perpetrados por los aliados, específicamente por la Real Fuerza Aérea Británica RAF y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Fue una verdadera tormenta de fuego que desencadenó la muerte de al menos 25.000 personas y que muchos historiadores han calificado de innecesaria y cruel. Guerra de Corea. Comenzó en una encarnizada guerra que costó la vida de más de 2,5 millones de coreanos, 80% de ellos eran civiles, 700.000 chinos y 57.000 miembros de las fuerzas de las Naciones Unidas y devastó el país. Imagen 35. Guerra de Irak. Guerra de Irak. ¿Cuánto le costó a Estados Unidos la guerra de Irak? Estados Unidos ha perdido cerca de 4.500 soldados y otros 30.000 resultaron heridos, según los datos del Pentágono. Se calcula en 1,8 billones de dólares. Murieron 134.000 civiles. Imagen 36. Guerra de Vietnam. Guerra de Vietnam. En toda la guerra de Vietnam, entre 1961 y 1975, Estados Unidos gastó más de 141.000 millones de dólares. Sumado otros gastos militares relacionados al conflicto, el monto llega a 168.000 millones. ¿Cuántos civiles murieron en la guerra de Vietnam? 2 millones. ¿Cuántas personas murieron en la guerra de Vietnam? Tal como refiere Británica, en ambos bandos se registró un total de 2 millones de civiles muertos, además del fallecimiento de 1,100 millones, 1,5 millones de combatientes vietnamitas del norte y del Vietcong. De los 2,3 billones de dólares que costó el conflicto entre el 2000 y 2021, en torno a 1,05 billones fueron destinados a financiar los gastos de operaciones del Departamento de Defensa de Afganistán. La guerra de Afganistán, la más larga de la historia de los Estados Unidos, duró 20 años. En ella murieron 2.461 soldados y 20.744 resultaron heridos, entre los más de 800.000 estadounidenses movilizados. Del lado afgano, 66.000 soldados perdieron la vida y más de 48.000 civiles han muerto y al menos 75.000 han resultado heridos desde 2001, ambas probablemente subestimaciones significativas. La invasión rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en el 2014. Se trata del mayor ataque militar convencional en uso en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Está generado por un número creciente de víctimas. Así, hasta mediados del 2023 había causado la muerte de 9.000 civiles, cientos de miles de soldados. Los combates también han propiciado la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7,2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7,1 millones se han desplazado. Además, la guerra ha causado un daño ambiental significativo y ha puesto en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Imagen 40. Conclusiones. Una guerra de tipo convencional que puede ser rápida, disminuir significativamente el costo de bajas civiles y militares y definir estratégicamente un vencedor o un empate de las naciones, es la guerra con el uso proporcionado de la bomba de neutrones.